Hola mi comunidad, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios. Como siempre, procurando de amarnos, procurando de vivir consciente, em, procurando de hacer lo mejor que podemos en la vida. Eso es muy importante también. Em, y ahora quiero compartir con vosotros una receta que yo ya tengo en mi canal, que es una receta de mi hijo. Aquí está. En holandés se llama Girst. Y es maravillosa, es una semilla maravillosa, muy buena para el desayuno, para comértela. Yo la utilizo para el desayuno, porque todavía no he desayunado. Y quiero dejarte ver cómo yo lo preparo. Lo puedes preparar de muy diferentes maneras. Yo lo que hago ahora, voy a sacar mm, unas cucharas porque yo quiero preparar para 2, 3 días para no tener por la mañana cada vez de prepararla. Uno, porque es una cuchara bastante grande, muy grande. Aquí tengo dos y le voy a poner un poquito más, que serán en total unas 5 cucharas de estas soperas. 5 hasta 6, ¿ok? No hay que utilizar más. Le voy a poner agua mezclada, caliente, tiene que ser tibia para que no se formen grumos. Es una semilla que yo he molido, yo la compro y la muelo en la casa. Le voy a poner agua, así, bastante. Y yo siempre cuando mezclo suelo mezclar con una cuchara de madera. Yo nunca utilizo porque sobre todo si las ollas tienen aluminio, y utilizamos una cuchara también que tendrá aluminio también, no es de metal 100%. Entonces estás sacando pequeñas partículas de aluminio que vas a comer. Lo mejor sería cocinar en ollas de barro, sin esa cerámica. Eso sería lo mejor, digamos. Pero yo no la tengo, sí tengo una, pero tiene le ponen una cosa en smolde, no sé cómo se llama en realidad, que brilla, ¿no? Es mejor no tenerlo, pero bueno. ¿Qué es lo que le voy a poner? Yo, como sabéis, me encanta el coco, es muy sano. Le voy a poner bastante, que son fibras también. 1, 2, 3 y 4. Bastante coco, señores y señoras. ¿Qué le vamos a poner más? Le pongo lo que se llama en holandés Finkelzaad, que se me olvidó. Lo voy a buscar, cuando lo edite te voy a poner el nombre en español. Es muy bonito. Se parece cuando no lo mueles, se parece al anís. Lo tienes que conocer. Le voy a poner una pizca así. Tampoco hay que poner mucho, tampoco hay que exagerar. Yo os comparto con vosotros porque voy a preparar un desayuno. Nuestro amigo el Tomillo, un desayuno muy sano, a base de especias. El tomillo le he puesto una pizca porque yo lo tomo como té, así que no hay que poner mucho. El anís me encanta, el sabor del anís, wow. Y además es muy sano, me encanta, en esta papilla que voy a preparar. Y esto es el romero. El romero también es maravilloso para nuestra salud, así que le voy a poner una pizca. Y como veis tengo aquí también las pasas, pero se lo voy a añadir más tarde. Y tengo también la leche de coco, que se lo voy a añadir cuando ya lo esté hirviendo. Y vamos a hervirlo, vamos para allá. Y mientras está hirviendo, como veis, se pone a espesar. Y le voy añadiendo agua hasta saber cuándo le voy a añadir la leche de coco. Así que ahora le voy añadiendo agua hervida. Al principio sí agua así, porque tiene que hervir bastante. Tiene que hervir bien. Pero esto es un desayuno maravilloso para nuestra salud, porque la semilla de mijo tiene unas propiedades maravillosas.
que aporta a nuestra salud, a nuestras articulaciones también. Incluso le puedo añadir después un poco de semilla de linaza molidas, porque es muy bueno para el cartílago, las articulaciones. Tiene muchísimas. Si queréis saberlo, entrar a mi canal, que tengo ahí vídeos hechos sobre la semilla de mi hijo. Es maravillosa. Es maravillosa. Le voy a añadir ahora también un poco de semilla de linaza, porque son maravillosas para la salud, mezclando con la semilla de mi hijo. Wow, wow. Muy potente para la salud, chicos. Y lo que le voy a añadir también es un poco de canela, que la canela es también maravillosa para nuestra salud. Así que le voy a poner canela. Así. Y removiendo. Ahora le voy a añadir también unas cucharas. Como tenéis aquí, puedes ver las semillas de linaza molidas. Se las vamos a echar. Así. Voy a echar 2 hasta 3, que es maravilloso. Y al mismo tiempo le voy echando todo la leche de coco, que es un vaso. Que yo me hago bastante para no tener cada mañana que estar ahí. Porque no todas las mañanas tengo tiempo, chicos. Así que yo me preparo bastante y me lo pongo en la nevera y saco lo que voy a comer, a desayunar. Un desayuno completo esto, chicos. Un desayuno completo. Le voy a poner incluso un poco de nuez moscada, que me encanta. También, que va muy bien con la canela. Eso es a tu gusto. Si te gusta, pues se la pones. Si no te gusta, pues no se la pongas. Cada uno que elija por sí mismo lo que le guste, ¿no? Tenemos la libertad de elegir lo que nosotros queramos. Gracias a Dios. Y lo vas... siempre tienes que estar al tanto. No tienes que dejarlo y marcharte. Si no se te pega, se te quema. Si no, hay que removerlo constantemente. Esto es una maravilla, chicos. Esto es una maravilla. Desayuno maravilloso. Muy sano. Mi comunidad, si queréis tener unos huesos muy sanos, unas articulaciones muy sanas, cartílagos y fuertes, pues yo os aconsejo de introducir esta receta en vuestra vida diaria, sobre todo cuando ya somos de una edad avanzada, digamos desde los 40 para arriba. No hay que esperar hasta que nos pasen cosas, sino hay que mantenerse. Esto es bueno para todos, para dárselo a tus niños, a tus hijos, pero esto es maravilloso. Esto es muy sano, muy sano. Yo también lo descubrí hace un par de años y lo estoy ya utilizando, yo creo, un año, no sé exactamente, pero hará 4 años así. Y yo me siento muy bien. Eso no quiere decir que nunca te va a pasar algo, pero si te pasa algo te recuperas muy pronto, muy deprisa. Como habéis visto al principio, yo le eché, digamos, cucharas soperas de 5 a 6 y aumenta bastante de volumen. Así que absorbe bastante agua. Cuando toméis esta papilla también, eso quiere decir que también toméis lo suficiente agua diariamente, chicos. Eso es muy importante para hidratar nuestro cuerpo. Lo que le voy a añadir también es bastantes pasas que a mí me encantan, son muy sanas para darle sabor a todo esto. Y ya tenemos un desayuno completo. Cuando desayunas esto, solamente beber todo el día y ya puedes hasta muy tarde de comer. Yo como 2 comidas al día y me es más que suficiente
y me mantengo muy muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, sabiduría que Dios nos ha dado. Ahora os voy a dejar ver cómo yo preparo mi té y algunas veces le pongo café. Yo tengo aquí cola de caballo, tengo aquí tomillo y tengo aquí el maté. El maté tiene también muchos beneficios para nuestra salud, nos da energía, tiene muchísima cafeína. Así que le he puesto solamente una cuchara, una pizca de cola de caballo y una pizca de tomillo. Le vamos a poner agua hervida, bastante. Yo solamente comparto con vosotros y es a vosotros lo que queréis hacer. Y lo pongo a hervir, no mucho. Cuando comience a hervir ya lo apago. Porque yo algunas veces hago un café con té. Yo solamente quiero compartir con vosotros cómo yo lo hago. Y está bien de compartir. Voy a tomar la cuchara de solamente para mi té. Lo voy removiendo. Lo que le voy a añadir también son especias como le voy a añadir un poco de ¿cómo se dice? Se me olvidan los nombres chicos en español porque estoy acostumbrada a hablar en holandés automáticamente. La pimienta negra, pimienta negra, un poquito. A todo esto, un poquito, ¿sí? Voy a poner un poco de, si tenéis fresco es mejor, jengibre. Yo lo también fresco mejor. Y le pongo cúrcuma. Pongo la cúrcuma. Por eso he dejado que tenga que hervir para mezclar todos estos ingredientes y después os voy a dejar ver cómo yo hago mi café. Y además el café yo tengo en mi canal, podéis ver el café que yo preparo, orgánico, biológico, lo muelo en casa y le pongo también especias, bastantes especias. Yo tengo en la casa café con especias y café sin especias, porque algunas veces necesito café sin especias para otras cosas, digamos, ¿no? Y así lo vas removiendo y dentro de poco lo voy a apagar, porque voy a hacer el paso siguiente para hacer un café con esto. Lo que voy a hacer ahora, que no se tiene que dejar mucho, solamente para mezclarlo, voy a sacar de esta mezcla en otra cacerola y a filtrarlo un poco de este té para hacer mi café. Solamente la porción de un vaso de una taza de café, solamente por la mañana, si se me apetece, que la mayoría de las veces yo me tomo mi té medicinal. Y también bebiendo bastante agua. Lo digo siempre. Y lo devuelvo aquí porque no hay que tirarlo. De esta manera me hago un café casero medicinal. Y esto lo voy a dejar a reposar por bastante tiempo. Allá, para que lo veáis. Lo dejo a reposar por allá. Y aquí está mi papilla, que voy a mostrar cómo lo voy a servir. Y este es el café que voy a preparar ahora, para que lo veáis, chicos. Pues me tomo mi café, que yo he molido en casa, con especias también.
y le pongo una cuchara, solamente una, porque yo tampoco quiero un expreso. Solamente más, algunas veces me encanta el sabor del café, eso es lo único. Y lo vamos a poner a hervir. Sin tener necesidad de un aparato ni nada de eso. Una cacerola y más que suficiente. Y lo dejo a que el café suelte muy bien. Y así lo voy a apagar ahora. Ya lo apago y lo voy a dejar por unos 5 a 10 minutos y lo voy a servir. ¿Y cómo la puedes servir? Pues aquí la papilla sirviéndola. Te puedes poner, si tienes nueces, si tienes lo que tengas, ¿no? Si no tienes nada, se puede comer muy bien así. A mí me gustan las nueces, así que le pongo nueces. Me encantan las nueces. Así, una mezcla. Para hacerlo todavía más rico. Y si tienes, le puedes poner también manzanas, plátanos. Y lo que le pongo encima es un aceite de oliva virgen. Así. Ya tienes un desayuno riquísimo, chicos. Un desayuno muy, muy rico. Que aprovechéis. Y me voy a sentar para desayunar. Bueno, chicos, yo voy a desayunar. Así se ve mi desayuno con la semilla de mijo que yo preparé, con mi café té, con huevos, proteínas, frutas si tenéis, no importa la fruta que tengas, plátanos, manzanas, mandarinas, lo que tengáis. Está muy bien de comer frutas de la época, como las naranjas, lo que tenga la época, ¿no? Y bueno, yo me voy a despedir de vosotros con mucho amor, mucho cariño y ojalá os animéis a preparar las cosas sanas para alimentaros sanos, para manteneros sanos también. Se necesita un mantenimiento, se necesita una constancia para vivir sanos, chicos. Mi comunidad, mucho amor, mucho cariño, un besotón y hasta la próxima. Hasta la próxima. No os olvidéis de darme un like, de compartir y de inscribirte al canal y vivir una vida consciente. Eso es lo que cuenta. Mucho amor, mucho cariño. Bye bye.